Listo. Listo, pueden ver la pizarra, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que vamos a repasar son detalles importantes. Entonces, lo que acabo de resumir es lo que vamos a marcar en los detalles importantes. Entonces, tenemos una curva distinta de ID versus VDS para cada señal VGS. A esta curva, a estas curvas, se les llama curvas características. O también se les puede llamar curvas de salida. Por si lo ven en otra literatura. ¿Por qué se le llama salida? Bueno, porque si recordamos el esquema que pues habíamos planteado en algún momento sobre las conexiones de las fuentes en un JFET, teniendo este circuito, pues esta que era nuestra tensión VGS, está, recuerden, siempre en nuestra entrada, mientras que esta era la tensión VDS y esta sería la corriente ID. Ambas variables, perdón, corresponden pues a lo que va a ser la salida de nuestro transistor, que es nuestra corriente, que esa corriente proviene de algún lado, proviene de esta fuente. Entonces por eso es que se le llama curva de salida, porque de cierta manera relaciona únicamente las variables que están en la salida de nuestro transistor. Otro de los detalles importantes entre... No, así no. Pongámoslo ante. Bonito ante. Ante una tensión VGS cada vez más negativa, y se satura a un valor menor de VDS, que ya lo repasamos en la curva anterior, que cada vez que yo tenía una señal de control, la tensión de saturación la alcanzábamos mucho más rápido. Y siempre bajo la ecuación de VDS saturado es igual al VGS menos el VGS off. Ok, esa es nuestra segunda consideración. Ahora vamos a ver una tercera consideración. Una vez superado el VDS saturado, es decir, VDS es mayor a VDS saturado, es posible conocer la corriente máxima que va a atravesar el FET.
JFET. Aquí me quedó ese atravesar como separado. Atravesar. Listo. Entonces, vean que en las anteriores curvas, cada vez que nosotros superábamos la tensión VDS saturado, pues la curva se mantenía constante. Y decíamos que ahí se comportaba como la curva característica de una fuente corriente, a un valor IDS. Si teníamos VGS igual 0, o sea, la entrada igual 0, ese IDS era el máximo, que era el IDSS. Pero, ¿qué pasa si tenemos una señal de control? ¿Cuánto va a valer ese IDS máximo en el que estamos saturando el transistor o en el que estamos llegando a la zona de saturación o a la zona que se comporta como una fuente corriente? Bueno, eso lo podemos obtener gracias a, adivinen qué, ecuación de Shockley se llama también, pero para el FET. A pesar de que se llama igual que la del diodo, vean que para el FET es un poquito diferente. Sería ID va a ser igual a IDSS por 1 menos VGS entre VGS off al cuadrado. Y vean que solo es válido si VDS es mayor al VDS saturado. Es decir, no aplica si estamos en la zona lineal, ¿verdad? Solo aplica si ya tenemos el transistor saturado, en la zona de saturación. Vean que esta ecuación no se parece a la ecuación de Shockley que ya conocemos del diodo, porque es la ecuación de Shockley para el transistor JFET. Lo que sí hace es que relaciona las mismas variables, la entrada y la salida, una tensión y una corriente. Noten que tanto el IDSS como el VGS off, que son pues otras variables que tenemos en nuestra ecuación, realmente son variables que conocemos o constantes. ¿Por qué? Porque nos las ofrece el fabricante. El fabricante tiene que decirnos esas características del transistor para que lo podamos utilizar. Si él no nos dice eso, pues vean que no podríamos hacer uso de esta ecuación. Entonces, esa es la tercera consideración, la ecuación de choque. Y noten que por estar aquí este al cuadrado, la ecuación es no lineal. Además de tener el cuadrado, vean que solo es válido para cierto sector de la curva. Es decir, tiene una parte lineal y tiene una parte después que es eh, constante. Entonces significa que realmente no, a pesar de que tiene una etapa lineal, después no continúa siendo lineal. Eso ya tiene un comportamiento que es no lineal, ¿verdad? Del todo, porque al final es la combinación de las dos cosas, su curva. Entonces, esta otra ecuación, vean que es no lineal, es diferente a la curva característica. Esta no es la curva característica, ¿verdad? Porque recuerden, la curva característica era ID versus VDS, mientras que esto es ID versus VGS, diferente. Esta es la ecuación de Shockley. ¿Cómo le llamamos a esta ecuación? También se le conoce como eh, ecuación de transferencia. ¿Por qué? Porque da origen a una curva que le llamamos la curva de transferencia, pero ya la vamos a ver. Entonces, vamos a guardar esta pizarrita. Listo. Y vamos a continuar directamente ya a cómo funciona el JFET de canal N. Entonces, una vez más vamos a dibujar la fuente, VS, el transistor,
Ok. Y esa es la corriente ID. Entonces, recordando nada más, si V de S es menor a V de S saturado, zona lineal. Y si V de S es mayor a V de S saturado, zona de saturación. Aquí era una región ómica. Y aquí sería como una región fuente de corriente. Y lo que acabamos de ver es que la ecuación de Shockley, lo escribo muchas veces para que quede bien grabado, es válida si y solo si V de S es mayor o igual a V de S saturado. Es decir, que solo si estamos en la región o zona de saturación es válida esa ecuación. Ya les dije, la ecuación está compuesta por varias etapas. Ahora, tenemos ID es igual a ID SS, 1 menos VGS, VGS of al cuadrado. Esa era nuestra ecuación de choque. Si nosotros graficáramos esta curva, es decir, para varios valores de VGS, ¿cuál es nuestra ID? Esta curva tiene la siguiente forma. Sería algo así. Así. Donde aquí tenemos nuestro VGS, aquí tenemos nuestro ID. Y pues ya habíamos visto que, ejemplo, VGS off igual menos 4 volts. Entonces nosotros ya hemos analizado que al VGS off, que es igual a menos 4 volts en este ejemplo, la corriente ID era cero. Y que cuando VGS es cero, esa corriente es la IDSS. Entonces ya tenemos esos dos puntos. ¿Qué pasa al VGS de menos 3? ¿O qué pasa al VGS de menos 2? ¿O qué pasa al VGS de menos 1? Bueno, eso lo haríamos a punta de esta ecuación. Si nosotros ingresáramos aquí el VGS menos 3, ya conociendo su VGS off y conociendo su IDS, pues fácilmente uno obtendría cuáles serían todos los valores de esta curva. Si los obtuviera yo, realmente esto tiene un comportamiento de este tipo, como de, ¿verdad? Que sería un comportamiento de estilo cuadrático, aproximadamente. Vamos a hacer este grande para que calce. Ahí está. Esa sería la curva que le vamos a llamar curva de transferencia. Entonces ya conocemos dos tipos de curva. Conocemos la curva característica y ahora conocemos la curva de transferencia, que obviamente no hay curva de transferencia en el diodo porque solo son dos variables, la tensión y la corriente. En este caso tenemos tres variables, la tensión VDS, la corriente de drenaje a fuente y la tensión de entrada VGS. Entonces tenemos tres variables, por eso es que ahora tenemos dos curvas. Entonces esta curva es la curva de transferencia, que si tomáramos un ejemplo en que esto fuera 8 miliamperes, y pues cada uno de estos puntos valdría, este valdría 4,5 miliamperes y este valdría 2 miliamperes. Este no lo calculé y ese hace, para que más o menos darnos una idea. Entonces, ahora que conocemos cómo es una curva de transferencia, esta nos habla de cómo sería la salida versus la entrada. La otra curva nos habla de cómo se comporta el dispositivo. Entonces, esa es la diferencia entre las dos curvas.
para que no se confundan. Hagamos un ejemplo. Dice, ejemplo, suponga un JFET, canal N, con VGS off igual menos 4 volts. Y IDS es igual 8 miliamperes. Dibuje ambas curvas juntas. Característica y transferencia. Ok, entonces lo que queremos es dibujar las dos curvas juntas. ¿Por qué? Porque eso en el futuro nos va a ayudar a mucho más sencillo entender cómo analizar el transistor. Entonces, como ya nos dieron el IDS de 8 miliamperes, yo ya sé que VDS está aquí y que la primera curva, que sería con VGS igual 0, debería ser como algo así. Voy a exagerarla un poquito más para que sea más fácil de dibujar. Así. Y según lo que hemos aprendido, este valor, cuando esta curva es con VGS igual 0, este valor se llama IDSS. Y según lo que hemos aprendido hasta el momento, esta tensión que es la VDS saturada, para VGS igual 0, es igual a, valor absoluto, es igual a menos, para hacerla completa, menos VGS off. Es decir, es igual al valor absoluto de VGS off. Es decir, este vale 4 volts. Ya no está diciendo que VGS off es menos 4 volts. Entonces dibujo mi segunda curva. Voy a dibujarla ahora con VGS igual menos 1 volt. Entonces, en esto debería ser así, según lo que hemos aprendido. Y esto sería VGS igual menos 1 volt. Y este punto de saturación sería menos 3 volts, haciendo uso de nuevo de esta ecuación. VD saturado es igual a VGS menos VGS off. Y este me está dando 3 volts, perdón. No sé por qué le puse menos. Aquí está, 3 volts. 3 volts. Voy a dibujar una curva más. Esta aquí. Voy a dibujar esa, que sé que se comporta así. Por lo que hemos aprendido, esta sería como VGS igual menos 3 volts. Y esto de aquí sería 1 volt, según esta ecuación, otra vez. Y luego la última curva que nos faltaría es cuando VGS es igual a menos 4 volts. Que eso es exactamente igual al VGD off. Entonces esa curva es rastrera ahí sobre el 0. Genial. Ahora, ¿cómo hacemos para dibujar la curva de transferencia aquí mismo? Entonces, cuando uno dibuja estas dos curvas juntas, no es que dibuja una curva encima de la otra, sino que las dibuja como, podría decirse que a la par tal vez, donde aquí igual tenemos nuestro ID, da igual que en este que tenemos ID, nada más que ahora nuestro eje es VGS. Y si atraigo cada uno de estos valores, este sería el valor IDS, que se encuentra a VGS igual 0.
Ahora, este otro valor sería el valor de para VGC igual menos 1. Es decir, si aquí está menos 1, este sería el valor que le toca. Ahora, si lo expando, este sería el valor de ID que le toca a, digamos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A menos 3 aquí. Y finalmente el valor de 4 sería este 0. Entonces, si ya solo me toca unir los puntos, la curva es de esta manera. Ahora, ¿cuánto vale este valor y cuánto vale este valor? Bueno, haciendo uso la ecuación de Shockley y de es igual a IDSS por 1 menos VGS entre VGS off al cuadrado. Entonces, haciendo cada uno de estos cálculos, yo ya los hice para menos 1 aquí en la entrada, aquí abajo menos 4, EIDS 8 miliamperes, que era lo que nos decía pues el ejercicio. Este valor de aquí me da 4,5 miliamperes. Y este valor de aquí me da menos 2. No, este valor de aquí no lo he calculado, este vamos a calcular. Calculé solo el de aquí, el de la curva que no dibujé. Este valor sería 8 exponencial a 3 por 1 menos menos 3 entre menos 4 al cuadrado. Eso sería 0,5 miliamperes. Y listo. Ahí está la curva. ¿Pude ir dibujado el VGS 2 volts? Sí, pude haberlo dibujado. ¿Por qué no lo dibujé? No sé, nunca me pidieron restricciones de las curvas, entonces solo dibujé esas tres, pero pude haberlo dibujado aquí. Siempre se usan valores enteros en VGS. No, yo podría usar valores intermedios y se calcularía igual con la ecuación de choque. Solo que pues no voy a utilizar todos los números que hay desde 0 hasta menos 4, ¿verdad? Porque ¿cuántos números hay de 0 hasta menos 4? Entonces por eso solo escogí esos valores enteros. Pero bueno, creo que con eso ya quedó como claro cómo que a partir de únicamente las dos constantes que nos muestra el fabricante, yo podría reconstruir sus curvas características y su curva de transferencia, que al final es los que nos hablan de cómo se comportaría un circuito con un transistor. Aún no hemos visto circuitos interesantes, no los vamos a ver hoy. Primero vamos a repasar toda la teoría y luego vamos a hacer circuitos con aplicación. ¿Todos claros con estas curvas? Sí, profe. Todo claro. Ok, entonces guardemos esto. Bueno, antes de guardar, hagamos un último dibujo. Entonces, ¿qué nos dice esta curva de que el transistor se comporte como una fuente de corriente? Bueno, de que si tuviéramos un circuito así, a ver si lo puedo dibujar aquí. Si tuviéramos un circuito de esta manera, donde ya esto no le vamos a llamar VDS, ¿verdad? Porque esto, aquí está el drain, aquí está el source, aquí hay una RL, y aquí vamos a decir que es una fuente externa, USC, y este sí podemos seguirle llamando VGS. Entonces, que si yo tengo este circuito así, y yo sé que VSC es mucho más grande que VDS saturado,
Este circuito es exactamente lo mismo que algo así. VCC, RL y finalmente una fuente de corriente dependiente que te dé IDE igual a esta ecuación de Shockley, tierra, y que la tensión que haya de aquí a aquí es VDS saturado. Es exactamente lo mismo. Yo lo ven, puedo pensar en un circuito con transistores y si lo veo, exactamente un circuito que ustedes pudieron haber estudiado en circuitos 1. Es un modelo, se aplica. Y eso es como se vería, como una fuente dependiente, ¿verdad? Porque depende de esta tensión. La tensión que se deja a la fuente es el VD saturado, porque una vez que se satura, ya siempre no importa si le subo más, la corriente siempre es la misma, entonces ya lo que queda es el VDS saturado, como en un diodo, ¿verdad? Que ya lo que quedaba era la barrera de potencial. En este caso lo que queda de aquí a aquí es el VDS saturado. Y luego está la carga Rayleigh, que sería esta resistencia aquí. ¿Lo ven? Alimentación en Rayleigh, una fuente corriente y tierra. Sencillísimo. Entonces esa es la idea a lo que queremos llegar, a poder entender cómo se comporta nuestro dispositivo en un caso en específico. Recuerden siempre, tomando en cuenta que esto de aquí, ¿verdad? Y ver cómo pues tiene funcionalidad en nuestro circuito. Entonces voy a apuntar solo la ecuación que borré para guardar esa pizarra y era VDS saturado es igual a VS menos VS. Okay, listo. Entonces, ahora que ya conocemos eso, vamos a estudiar cómo es el JFET de canal P. Lo chiva del JFET de canal P es que como ya sabemos cómo funciona el canal N, no tenemos que devolvernos a explicar tantas cosas, sino ya partimos de ese conocimiento. Entonces, JFET canal P. Entonces, el JFET de canal P vamos a hacer el circuito más simple posible. Sería el VGS. Aquí viene el símbolo del transistor. Una fuente. Aquí, luego viene la tierra. Aquí sería el VDS. Y ese es el UGS. ¿Qué pasa ahora? Que en el canal P, las tensiones y corrientes están invertidas. Es decir, VDS es menor que cero, VGS ahora es mayor que cero y la corriente fluye en este sentido. Bueno, eso puede llegar a confundir. Vamos a hacerlo así. En este sentido. Porque claro, ahora aunque yo estoy poniendo la fuente así con el más arriba y el menos abajo, y realmente es una fuente con una tensión negativa. Entonces pude haber invertido la fuente y ponerle los valores VDC, digámosle, positivos. Pero lo que quiero que entiendan es en comparación al canal N, porque si hacemos como una relación entre los dos dispositivos, nunca nos vamos a enredar. Entonces esa es la idea. Entonces, para el canal P, el VGS tiene que ser positivo y el VDS más bien es negativo. E igual que en el JFET de canal N, la conductividad es máxima si VGS es igual a 0 volts. Y es nula si
VGS es igual a VGS off. Igual, como son el mismo tipo de transistor, tienen las mismas características, IDSS y VGS off. Ok. Entonces, como tienen las mismas características, vamos a hacer su dibujo interno. Entonces, su dibujo interno sería como algo así. Aquí tiene material N. Aquí tiene material N. Aquí el canal es de material P. Aquí alrededor hay como una zona de recombinación. Y recordando, esto está pegado por un cable que pasa como por detrás. Que está pegado aquí también. Y aquí está pegado el gate. Ahí está, algo así. Aquí arriba está nada más el conector. Aquí abajo está el otro conector. Aquí iría la fuente. VGS. Y aquí iría pues, la otra fuente, la VDS. Y aquí va la corriente. Y drain. Ok, entonces sería pues el dibujo por dentro de cómo se ve ese transistor. Y funciona exactamente igual. Vean que ahora, si lo pienso, esto está al revés, ¿verdad? Entonces ahora más bien aquí está lleno de cargas positivas. Y aquí también tengo cargas positivas. Entonces eso va a provocar que cuando yo intente poner una tensión en VGS positivo, y pues este canal va a pensar en, se hace más grande esa zona de recombinación, porque lo estoy polarizando inversamente, y por ende se cierra el canal. Entonces funciona exactamente igual que el otro transistor. La única diferencia es que ahora el canal es de material P, y pues hay que poner la tensión al revés para lograr la polarización inversa y cerrar el canal. Entonces es exactamente lo mismo, funciona exactamente lo mismo. Y como funciona exactamente igual, también tiene las dos curvas, tanto una curva de transferencia como una curva característica. Entonces vamos a dibujarlas también. Entonces vamos a dibujarlas juntas. De nuevo. Entonces voy a dibujarlo aquí. Ahí las voy a poder dibujar juntas. Este eje es ID. Este eje también es ID. Este eje es VDS. Y este eje es VGS. Entonces, de igual manera, esta corriente llega a un valor máximo, se satura. Para otro valor de UGS llega a un valor máximo, se satura. Para otro valor llega a un valor máximo, se satura. Y también tiene una tensión de apagado, que sería la VGS off. Entonces, cada una de estas curvas es para un VGS diferente. VGS igual 0 volts, VGS igual 1 volt, porque vean que ahora son positivos. VGS igual 2 volts y VGS igual VGS off, que sería el último, ¿verdad? El que lo apaga. Si hacemos estos mismos, aquí tendríamos IDSS, ¿verdad? Aquí también teníamos esto. Cuando tenemos VGS igual 0, y voy a dibujarlo aquí. Y aquí voy a dibujar el VGS off. Entonces, cuando tenemos VGS off, teníamos 0 corriente.
Y luego lo que nos queda es dibujar esto. Aquí eran 2 volts, digamos. Y aquí sería 1 volt. Y 1 volt sería... Entonces esta curva sería como algo así. Y bueno, no sé, me tembló mucho el pulso. Voy a hacerlo otra vez. Bueno, mejoró un poquito. Hago las bolitas bien grandes para que parezca que el punto pasa por ahí. Y quito esto que le mete suciedad. Y listo, ahí están las dos curvas para nuestro transistor de canal P. Esta es la curva de transferencia. Y esta es la curva de salida o característica. De igual manera, esta se rige bajo la ecuación de Shockley. Y esta tensión de saturación, igual que en el otro, se calcula exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que en estas curvas, ahora estos VDS son valores negativos, porque este VGS off ahora es positivo, este es positivo, y este por lo tanto tiene que ser o cero o negativo. Es decir, que estos valores es menos VGS off, menos VDS1 y menos VDS2. Ay, al revés, al revés, al revés. Perdón. Este es cuando VGS es 1. Así, este es menos VGS off. Y este sería, pues, los siguientes VDS. Sí, sí, lo había puesto ahí. VDF saturado. Entonces, este eje es negativo. Voy a ponerlo así, negativo, negativo. O sea, este eje de aquí yo lo dibujé, pues, para la derecha, para que fuera, pues, entendible. Pero hay que entender que este VDS está partiendo desde 0 a un valor negativo. Es decir, VDS es menor que 0 y pues simplemente es menor que 0. No, no es menor que nada más. Y VGS off va, perdón, VGS va como valor máximo tiene VGS off y valor mínimo tiene 0. Esas son las restricciones de las cosas. ¿Alguno tiene preguntas sobre el canal P? Profe, en este caso, para la gráfica, yo podría simplemente, ya que la parte de la derecha es negativa, Ujú. entonces hacer el gráfico como antes, invirtiendo el orden de las curvas. Sería más bien invirtiendo el eje, La, la el eje posición, X, exacto. En vez de la curva ser hacia acá, hacia la derecha, sería hacia la izquierda, ¿sí? Solo que pude haberlo hecho así, pero nada más lo puse que es negativo para que intenten digamos, como referenciar las dos cosas que son como lo mismo. Nada más que recordar que esto es negativo. Pero sí ok, ok. pudiste haberlo dibujado así como te dije, ya, así. O sea, Sí, digamos, poner la curva característica al lado izquierdo y la de transferencia al lado ajá, derecho y es el... exacto, pudimos haberlo hecho así. Es exactamente las mismas curvas. Y así sería con valor negativo, ¿no? La corriente IS sigue siendo el valor que tiene que ser. Nada más que el VDS nos movemos hacia la izquierda del cero.
porque es negativo. Ok. Entonces voy a darle guardar. Y listo. Realmente no vamos a hablar más del JFET porque ahorita estamos en pura construcción. Esto es pura construcción. Pura construcción y sus curvas. Entonces, vean que este era exactamente igual con sus cambios. ¿Cuáles? Que las tensiones y corrientes están invertidas. Ahora vamos a ver cómo se construye el otro transistor de efecto campo, que sería el transistor de tipo MOSFET. Y luego vamos a ver cómo se hace un MOSFET decremental y un MOSFET incremental, que son pues una diferencia muy, muy pequeña entre ellos. Entonces, construcción MOSFET. Bueno, lo mejor sería que todo lo ponga en mayúscula. MOSFET. Listo. Entonces, la diferencia que tiene el MOSFET pues a gran escala con el JFET, que tomando en cuenta que tal vez este es nuestro drain, nuestro source, porque como es igual, es un FET, tiene estas mismas características. La única diferencia es que tiene en el gate este material, que es un material metálico, y tiene este material de aquí, que es un óxido de silicio. ¿Recuerdan cómo se llama el MOSFET o por qué se llama MOSFET? Bueno, porque significa Metal Oxide Semiconductor FET, es decir, transistor de efecto campo con óxido de semiconductor metálico. Entonces aquí está nuestro óxido de semiconductor, que sería óxido de silicio, y aquí está nuestro metal, justo en el gate. Ok, esa es la gran diferencia. Aquí igual, esto principalmente es un semiconductor base, que puede ser N o P, y que de igual manera puede tener o no el canal unido o separado. Por eso lo voy a dibujar así como con punto. Porque ahí está el canal. Entonces, a diferencia del JFET, se tiene ese metal y ese semiconductor oxidado. Se tiene además el gate desconectado del canal de silicio del silicio dopado entre D y S. Lo ven que ahora el gate ya no está entrando directamente una patilla al material pues semiconductor o a lo que habíamos llamado hace un rato, pues no el canal, sino la base, ¿verdad? La base del material. Entonces, esa es la gran diferencia y que la conductividad sucede, o más bien cambia, más bien lo más no sucede, es cambia, por medio de campo eléctrico. Ok, entonces esa es la gran diferencia.
que vean que ya no tengo que conectar a ambos lados el gate para poder cerrar el canal, sino que ahora simplemente poniendo una tensión aquí VGS, puedo atraer las cargas hacia el material del silicio oxidado o puedo repelerlas y enviarlas hacia el material base. Esa es la idea. Entonces ya no tener que poner una diferencia potencial, sino únicamente tener un campo eléctrico que atraiga las cargas, que sería pues al polarizar este gate, pues podríamos poner cargas positivas aquí. Eso es lo que yo quiero que entendamos. O podría poner cargas negativas también aquí en el VGS. Se va a ser una de las características que vamos a ver del MOSFET. Siempre, siempre, siempre recordar que para todo FET, ID es igual que IS y que IG es igual a 0 amperes. Eso se va a seguir manteniendo. Imagínense, ahora le pusimos un óxido metálico y un metal, pues aquí la impedancia de entrada es realmente grande de nuevo. Entonces esta corriente es tan pequeña que nosotros decimos que es 0. Vamos a hacer sus dibujos de cómo se ven por dentro y cuál es el símbolo que utilizamos en el MOSFET decremental. Entonces, de los MOSFET hay dos tipos. Hay de tipo decremental y de tipo incremental. Y dentro del decremental y el incremental hay de canal N y de canal P. Entonces vamos a ver primero el decremental, que es el más sin gracia, y luego vemos el incremental, que en realidad es el que hoy en día se utiliza para hacer computadoras, es el que se utiliza en la mayoría de la electrónica digital. Entonces, cuando lleguemos a ese amigo, ahí terminamos la clase de hoy. Entonces aún nos falta un poquito. Entonces, si quieren, les voy a dar un receso de unos 10 minutos en este momento y volvemos a las 9:05 para levantarnos, tomar un poquito de agua, servirnos café y continuar a las 9:05. Entonces, a las 9:05 volvemos. Perfecto. Estaba ahorrando tiempo mientras ustedes regresaban y me puse a dibujar. ¿Cómo se ven, pues, por dentro estos transistores tipo MOSFET? Entonces, vean que la característica más importante es que el canal ya no está en el centro, digamos, del transistor, sino que ahora el canal está de cierta manera unido al drain y al source en una parte, digamos, superficial del transistor. Esta sería como la parte superior y esto sería la parte inferior. Vean que el gate, como ya lo hemos dicho, está desconectado totalmente del material base. Y pues la corriente fluiría aquí por el drain, bajaría aquí por el canal y se iría por el source. Y lo mismo pasaría con el canal P, nada más que recordando que la corriente va en dirección contraria. Vendría por el source, pasaría por el canal P y saldría por el drain. Entonces, esta sería la dirección de IS y de ID. Y esta sería la dirección de ID y de IS. Ok, pero como siempre, ¿verdad? Pues nuestro circuito no vamos a dibujar este tipo de diseño, ¿verdad? Sino que necesitamos un símbolo eléctrico. Entonces el símbolo que utilizamos para MOSFET decremental es algo así. Un poquito más complicado. Aquí iría el drain, aquí iría el source y la corriente IDS iría en ese sentido. Y aquí sería ok. Me queda un poquito feo, voy a ver si este me queda un poquito mejor. A mí siempre me quedan feos, sorry. Sorry, aparte de ser zurdo, dibujo feo, entonces ni modo. Así, así. Y la corriente ID iría en esta dirección. Y ese, lo mismo. Y de ese y ese de lo mismo, solo para que recordemos la dirección.
Y vean qué interesante. Prácticamente que el dibujo se diferencia por la dirección de esta flecha. Okay. En el MOSFET decremental, el VGS, o sea, la tensión que pondríamos de aquí a aquí, 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 puede variar en dos valores, ya sea positivos o negativos. Y ahora sí podemos utilizar los dos VGS, ya no solo como en el JFET, que solo podíamos usar de 0 a un valor negativo, si estábamos hablando de un canal N, o de 0 a un valor positivo, si estamos hablando de un canal P. En el caso de ser MOSFET decremental, VGS puede valer un valor negativo hasta un VGS máximo. Y este valor es positivo. Es decir, VGS puede variar entre los dos tipos de valores, positivos y negativos. Ok. Vamos a analizar distintos casos para saber qué pasa por dentro del transistor, es decir, en un modelo así. Y luego vamos a estudiar sus curva característica. Después de estudiar su curva característica, vamos a estudiar su curva de transferencia. Y después de que estudiamos su curva característica y de transferencia del MOSFET decremental, vamos a introducirnos al MOSFET incremental, que realmente es el que más nos interesa, pero que no se diga que en electrónica 1 no vieron todos los tipos de transistores, que ustedes ya hicieron su árbol genealógico en la anterior pues actividad que hicimos. Entonces, vamos a ver cómo analizamos en distintos casos el comportamiento del transistor MOSFET. Entonces, para distintos casos, vamos a decir que VDS es mayor que 0 y que VGS es igual a 0 volts. Y vamos a decir que este va a ser el de canal N. Entonces, si volvemos a hacer el dibujo un poquito más detallado, tendríamos algo así. Canal N, la base P, los dos nodos de conexión. Y aquí pues el material semiconductor, el material metálico, y como VGS es 0, lo vamos a aterrizar. Y de este otro lado tenemos nuestra fuente VDS. Listo. Entonces recuerden, la corriente iría en este sentido, la ID. Entonces, cuando tenemos VGS igual 0, estamos en el estado, digamos, estándar. Voy a llamarle así, el estado estándar, en el cual el fabricante siempre nos ofrece cuál sería su corriente IDS. Cuando tenemos pues una tensión de entrada de VGS igual 0 volts. Entonces, es decir, en este estado, yo conecto esta fuente es mayor que 0, va a empezar a fluir corriente. O sea, simplemente va a empezar a fluir corriente cuando VGS valga 0. Si viéramos su curva característica para entender cómo fluye la corriente ante cambios en VDS, veríamos que su curva característica tiene la misma forma que todas las curvas características de los FET. Donde si aquí tenemos VDS, y aquí tenemos ID, pues su curva característica es igual que todos los FET que vimos hasta el momento, es decir, aquí y aquí. Donde igual, como esto es VGS igual 0 volts, esta corriente máxima que fluye por ahí es la IDSS, y esta tensión se alcanza en el momento en que cambiamos de la zona lineal a la zona de saturación en VDS saturado. Esta es la que llamamos la región lineal y esta es la que llamamos la región de saturación. Ok.
Eso sigue siendo exactamente igual, por eso no pierdo tanto tiempo en esa curva. Ahora, ¿qué pasa para el siguiente caso? Este fue el caso 1. Caso 1. En el que VGS vale 0. Entonces vamos a darle ahora un valor negativo a VGS. A ver qué sucede. Entonces, igual, canal N, VDS sigue siendo mayor que 0. La única diferencia va a ser que ahora VGS va a ser menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Bueno, en este caso, cuando yo ya pongo una señal de control, quiero dar a entender que aquí, pues ya no estoy aterrizando, ¿verdad? Sino que estoy conectando una tensión VGS menor que 0. Es decir, que esto podría haberlo dibujado invertido, ¿verdad? Para entender que fuera un VGS. Pero digo que es menor que 0 para que ustedes pues hagan la relación entre todos los distintos transistores que hay y todos los vean de la misma manera y solo sepan que son las cosas que cambian. Entonces por eso no le doy vuelta y digo nada más esto vale negativo. Entonces es lo mismo que haberle dado vuelta a esta fuente. Entonces si yo ya lo conecto de esa manera, aquí llenaría un exceso de cargas negativas, porque esto está al revés, ¿verdad? Porque esto es negativo. Un exceso de cargas negativas. Y como el canal N tenía pues exceso de cargas negativas también, ¿verdad? Exceso de electrones libres. Y como aquí tengo cargas negativas, justo donde tengo el canal N, las cargas negativas del N se van a ver repelidas por estas cargas negativas del VGS. Si eso sucede, toda esta zona de aquí se vuelve una zona de recombinación, porque por decirlo así, yo forcé a que se diera esa recombinación al poner cargas aquí negativas, rechaza cargas del mismo tipo. ¿Se acuerdan? Negativo con negativo se repelen, positivo con positivo se repelen y positivo con negativo se atraen. Entonces, como aquí estoy poniendo negativo y negativo, estas cargas se envían hacia la zona P y se genera una nueva recombinación. Si se genera una nueva recombinación, vean que el canal se estrecha, es decir, logré cerrar el canal. Como logré cerrar el canal, eso hizo que su conductividad disminuyera. Entonces, si yo tuviera que dibujar la curva característica en este punto, esta curva característica sería de esta manera. Tomando en cuenta un ejemplo, VGS igual menos 1 volt. Este VGS igual a menos 1 volt. O sea, logré cerrar el canal. Ok, buenísimo. Lo cerré un poquito. Si VGS, una vez más, lo llevo hasta VGS off, pues yo cerraría totalmente el canal. Por eso sigue existiendo un VGS off. Y esto de aquí, que sería el VDS saturado, se sigue calculando igual que como lo hacíamos con los FET, donde VDS saturado sería igual a VGS menos VGS off. Se sigue calculando igual. Entonces, eso es lo que sucedería cuando ponemos una tensión negativa en nuestra señal de control. Genial. ¿Podríamos llegar a cerrar el canal? Sí. Recuerden, poniendo un VGS igual al VGS off, que sigue siendo una característica que nos dan de este tipo de transistor. Ahora que tenemos esto aquí, hagamos el caso número 3. El caso número 3 sería con un VGS mayor que 0. Es decir, todo esto verde no existe. Y vendría a ser más bien una fuente, ahora sí, positiva, VGS mayor que 0. Y volviendo a dibujar el canal, que me lo volé, sería como algo así.
Ok, entonces ahora, ¿cómo sería la curva característica para nuestro tercer caso? Que sería cuando VGS valga mayor que cero. Entonces, ya ahora aquí no hay exceso de cargas negativas, ahora aquí hay exceso de cargas positivas. Al haber exceso de cargas positivas, esta zona que existe aquí alrededor de la recombinación, por la recombinación normal, ¿verdad? Todo este borde es de zona recombinada, es decir, huecos se llenaron de electrones libres. Pero cuando yo pongo toda esta zona del gate con cargas positivas, los huecos que tiene el material P en esta zona huyen por la misma razón que ya hablamos hace un rato. Cargas positivas con positivas se repelen, negativas con negativas se repelen y positivas con negativas se atraen. Entonces, si ponemos un VGS positivo, las cargas positivas del material P huyen hacia este sector. Como huyen hacia ese sector, lo que provoca es que el canal N se haga más grande. Todo esto se hace el canal N. ¿Qué provoca que el canal N se haya hecho más grande de lo normal? Significa que por ahí ahora puede fluir mucha más corriente. Entonces, si el canal N se hace mucho más grande, hay más flujo de corriente. Eso quiere decir que si graficamos su curva característica, viene a ser algo así. Con VGS igual 1 volt. Es decir, podemos hacer fluir mucha más corriente por el transistor. Y ustedes dirán, ¿y de dónde sacó el material N? Pues esos electrones libres, ¿verdad? Porque el material N se supone que lo hacemos de por dopaje. Entonces, ¿cómo es que se puede hacer más grande? Bueno, el producto de estas cargas positivas aquí empuja los huecos del material P. Si no tenemos huecos, significa que tendremos más densidad de cargas libres. Menos densidad de huecos significa más densidad de cargas libres. Entonces, no es que el material se convirtió en N, sino que podríamos decir entre comillas que el material N le robó los electrones al material P. Exacto, Sofía. Ya IDS en el MOSFET no es la corriente máxima, sino es la corriente máxima que tenemos en VGS igual 0. ¿Ok? Entonces, para dejar eso claro, esta ID va a ser más grande que IDSS y esta ID va a ser más pequeña que la IDSS. Ahora la IDSS es la que le vamos a llamar a la corriente cuando no tenemos señal de control. Así es como el fabricante nos lo va a ofrecer en MOSFETs, ya no como la corriente máxima, sino como la corriente que tenemos cuando la señal de control es 0. Que de hecho eso no ha cambiado con respecto a los demás transistores. Y DSS siempre fue la corriente cuando la compuerta era 0, que de casualidad era la corriente máxima en los JFET. Pero ya vemos que en los MOSFET no es la corriente máxima. ¿Cuánto sería la corriente máxima? Ahora, bueno, eso dependería de cuánto sería el VGS máximo que aguanta el transistor antes de romperse. Porque en algún momento del curso que hemos hablado de transistores, dijimos que estos transistores son más delicados. Y sí, lo son. No es que ese VGS va a llegar a 50 volts. O sea, no, va a llegar mucho, me imagino que a 10 volts, dependiendo, obviamente, del dispositivo que estemos estudiando y cómo lo hizo el fabricante. Pero para que se den una idea, esos VGS no pueden ser muy grandes porque el transistor se destruye. Entonces tampoco es que podremos llegar a corrientes increíblemente grandes, ¿verdad? Ok, entonces esa sería nuestra tercer caso, que es cuando teníamos un UDGS positivo. Como ya tenemos la curva característica, vamos a ponerle aquí,
curva característica MOSFET canal N, ¿cómo sería la curva característica del MOSFET canal P? Bueno, sería exactamente igual. La única diferencia es que, una vez más, se invierten las tensiones y las corrientes. Es decir, esta tensión es negativa, esta corriente va en dirección contraria, y cuando tenemos VGS de menos 1 volt, más bien tenemos corriente máxima. Y cuando tenemos cuando tenemos VGS de menos 1 volt, tenemos una corriente más grande que la de IDSS. Y cuando tenemos un VGS de 1 volt, tenemos una corriente más pequeña. O sea, es invertida en todo sentido a esta curva. No la voy a dibujar porque no tiene sentido volver a dibujar otra curva igual diciendo que las cosas son negativas. Solo voy a tomar en cuenta una nota que dice aquí. Nota, recordar que para canal P, las tensiones y corrientes están invertidas. Ok, no voy a dibujar esa curva porque ya les dije, sería como dibujarla prácticamente igual. Entonces, no lo voy a hacer, nada más voy a poner esa nota. Esa nota debería ser suficiente. ¿Qué es lo que sí voy a dibujar? Voy a dibujar sus curvas de transferencia. Entonces, voy a dibujar sus curvas de transferencia, porque estas sí son un toquecito diferentes. Entonces voy a dibujar curva de transferencia del canal N y la curva de transferencia del canal P. Entonces esta es de canal N. Aquí tendríamos VGS. Aquí tendríamos IDE. Aquí tendríamos el valor de IDSS. Aquí tendríamos el valor de VGS off. Y la curva sería como algo así. Que habrían distintos valores. Siempre sería exponencial y esto crecería. ¿Hasta cuánto? Hasta el VGS máximo. Listo. Si lo ven, esta ecuación tiene igual forma cuadrática, es decir, igual corresponde a ID es igual a IDSS 1 menos VGS sobre VGS off. ¿Cuál es la diferencia con los JFET? Bueno, que esta VGS ahora sí puede tener valores positivos. ¿Hasta cuánto? Hasta un valor VGS máximo. Así funciona la curva de transferencia del canal N. Ahora, ¿cómo es la curva de transferencia del canal P? Entonces, esto igual es VGS. Igual aquí estaría IDSS. La diferencia es que ahora VGS off es positivo. Está de este lado. Y más bien ahora tenemos un menos VGS máximo. Y una vez más la curva, pues dibujando varios puntos, sería como algo así. Ahí, intentando que sea como, vamos a ver, lo dibujo un poquito mejor. Así. Bueno, ahí. Ahí está como cuadrática, fíjense. Es exactamente la misma ecuación. ¿Con cuál es la única diferencia con el JFET? Que bueno, ahora podemos poner VGS de valores negativos. ¿Hasta qué tan negativos? Hasta un menos VGS máximo. Se supone que esa curva tiene la misma forma. O sea, no me voy convencido. Tengo que mejorar mi pulso. Un poquito mejor. Voy a subir ese punto ahí. Un poquito más cuadrático. Entonces,
Esta sí vale la pena dibujarla para que aquí sí se note por qué, cómo es ese tema de que están invertidas las corrientes y las tensiones. Y aquí sigue siendo I de verdad por aquello. Estas serían las curvas de transferencia para el MOSFET decremental de canal N y de canal P. ¿Alguna pregunta? Ya casi terminamos. De mi parte todo claro, profe. Ok, buenísimo. Entonces, ahora que ya conocemos las curvas de transferencia y las curvas características de los MOSFET decrementales, vamos a ver los MOSFET incrementales, que son lo último con lo que vamos a hablar hoy. De hecho, ni siquiera vamos a ver sus curvas características. Lo vamos a dejar cortado para que ustedes vayan y terminen de ver un video que les coloque en mediación para que se den una mejor idea de por qué estos son los más importantes. Entonces, los MOSFET incrementales. Entonces aparecen en la época de 1960. Son los más importantes hoy en día porque la mayoría de los circuitos digitales están hechos de este tipo de material o este tipo de transistor, mejor dicho. Estos transistores dieron nacimiento a lo que se llama tecnología CMOS, que es de lo que están hechos la mayoría de las compuertas lógicas, y lo que significa es complementary MOSFET. ¿Y qué significa complementary MOSFET? Bueno, que son circuitos que tienen tanto transistores de canal N como transistores de canal P y terminan complementándose para realizar una tarea. Por ejemplo, ser un inversor, ser una compuerta AND, ser una compuerta OR, ser una compuerta NAND, ser una compuerta NOR, en fin, poder unirse juntos los dos para generar alguna aplicación. Esa es la idea de la tecnología hacemos, que de hecho cuando ustedes lleven el curso de circuitos digitales, casi que todo lo que se analiza en ese curso es bajo tecnología hacemos. Entonces, basándonos en esas características, tenemos una más, que es, a diferencia de los JFETs y los MOSFETs decrementales, los MOSFET incrementales como lo puse, a diferencia de los JFET y los MOSFET decrementales, los MOSFET incrementales tienen una corriente ID igual a 0 amperes cuando VGS es igual a 0 volts. Esa es la gran característica de diferencia. Normalmente en los anteriores transistores de efecto campo que hemos visto, VGS igual 0 significaba dejar pasar pues todo lo que pudiera el transistor, al menos en los JFETs. En los MOSFETs, si teníamos una tensión de 0, igual había un flujo de corriente. Ya no era un flujo de corriente máximo, pero sí había un flujo de corriente, digámosle, estándar. En los MOSFET incrementales, si la entrada VGS es 0, la salida es 0. Entonces, lo cual los vuelve aún más sencillos de trabajar, porque era más complicado pensar cuando la entrada es 0, la salida es máxima. Y cuando la entrada era un valor máximo, la salida es mínima, ¿verdad? Estaban como invertidos anteriormente. En el MOSFET incremental, si la entrada es 0, la salida es 0. O sea, hay una relación más directa, lo cual los hace más sencillos de trabajar.
¿Qué otra característica tenemos? Bueno, también tenemos que para encender el transistor o permitir corriente ID, es lo mismo encender el transistor o decir que está pasando una corriente ID, necesitamos que VGS sea mayor que un V threshold, se le llama, o también se le escribe como VGS TH en algunos libros, si es un canal N. Es decir, necesitamos que la tensión de entrada supere cierto valor límite para que decir que el transistor está conduciendo, porque como cuando VGS es cero, la corriente es cero, necesitamos subir la tensión un poquito para que empiece a fluir corriente. Y si es de canal P, ese VGS tiene que ser menor que un valor threshold. Ok, eso es lo que quería que viera. Entonces, nuevamente, este threshold tiene que superarse para hacer con el VGS para que el canal P tenga corriente. Y en el canal P, perdón, lo dije mal, voy a repetir, ya estoy un poco, mucho canal P y mucho canal N. Entonces, en el canal N, si el VGS es mayor que la tensión de umbral o threshold, significa lo mismo, umbral, límite, hay conducción. Y en el canal P, si la tensión de entrada VGS es menor que esa tensión threshold o esa tensión límite o de umbral, tenemos conducción en el canal P. Creo que ahora sí lo dije bien. Ok, ¿y por qué estos son los más utilizados? ¿Qué característica, qué otra característica tienen? Bueno, la última, digamos, característica que deberíamos notar es que su resistencia, RS, es muy pequeña. Es decir, si analizamos su curva característica, así en una manera rápida, y aquí estaría VDS, y aquí estaría IDS. Esta pendiente M es igual a 1 sobre RS. Esta pendiente es muy grande porque esta resistencia es muy pequeña. Es decir, que la resistencia de conducción que hay por el canal es muy pequeña. Entonces eso es lo que lo vuelve también una característica importante, porque significa que es menos resistencia, es más fácil que fluya la corriente por ahí. Entonces eso es lo que nos interesa. Vamos a ver cómo está por dentro, cuál es su símbolo, y ahí vamos a terminar la clase de hoy. Entonces, vamos a ver cómo está por dentro y vamos a ver cuál es su símbolo. Entonces, construcción MOSFET incremental. Entonces, aquí vamos a ver el de canal N y aquí vamos a ver el de canal P. Entonces, vamos a dibujar el cuadrito clásico, ¿verdad? Que es la base. Vamos a dibujar aquí un dopaje de canal N. Aquí vamos a dibujar un dopaje de canal N. Y esta base de canal P, material P, perdón. Y aquí igual tenemos, como es igual es un MOSFET, tenemos nuestro silicio oxidado, nuestra parte metálica, nuestro gate. Aquí es el source. Aquí es el drain.
Y en nuestro otro canal, pues tenemos aquí el dopaje P, entonces el N, el source, el drain, y aquí el gate. Entonces, así se ven por dentro, en una manera esquemática, la construcción de estos transistores. Vean que la gran diferencia entre los incrementales y los decrementales parte de que su canal no está unido, ¿lo ven? Su canal, que este sería el canal P, vean que su canal no está totalmente unido, o sea, realmente no es un canal. Vamos a ver que es un canal cuando hay conducción. Por eso es que a VG es igual 0, no hay corriente, porque le va a costar la corriente fluir por aquí. Necesitamos ponerle una tensión para unir este canal, o una tensión aquí para unir este canal y haya flujo de corriente. Esa es la razón por la cual en VG es igual 0, no hay corriente. ¿Ven? Está separado el canal. Esta es la característica más importante en su construcción. De igual manera, aquí fluye una corriente IS. Ahí vean, este lo puse al revés y no me dicen nada ustedes. Entonces los puse al revés. Aquí serían los drain. Aquí serían los source. Por acá baja la corriente. Y más bien aquí la corriente sube. Ok. Entonces así sería su esquemático. La característica más importante, canal, voy a ponerlo así, cortado. Para que entiendan que esa es la diferencia. Y ahora, ¿cuál es su símbolo eléctrico? Bueno, tenemos tres versiones de su símbolo eléctrico. ¿Cómo así? Tres versiones. ¿Cuál usamos? Bueno, ustedes deberían aprender que los tres símbolos aplican para el mismo dispositivo. Lo único es que dependiendo de la literatura en la que ustedes estén trabajando o estén estudiando, así es el símbolo. Lo vamos a poner aquí. Símbolo. Ah, no, ahí está muy feo, la verdad. Ponerlo aquí. Símbolo eléctrico. Ok. Este va a ser para el canal N y este va a ser para el canal P. Entonces, los tres símbolos son lo mismo. No cambian absolutamente nada en cómo va a funcionar el transistor. La diferencia es que dependiendo de la literatura, ese símbolo cambia. Entonces, si algunos de ustedes son de computadoras y redes y van a llevar un curso de semiconductores en el futuro, el cual es un curso más especializado en transistores y en cómo son los tiempos de cambio y cosas que solo le interesan al mundo digital, lo más seguro es que utilicen este. Si estudian un libro muy, muy viejo, lo más seguro que salga es este. Y si estudian libros de electrónica, que no son de electrónica digital, puede ser que les salga el símbolo de aquí. Entonces, recuerden, el símbolo es el mismo para cualquiera. No lo he dibujado, ¿verdad? Yo sé, pero es para que se den una idea de que no importa cuál sea el símbolo, el comportamiento es el mismo que vamos a estudiar la clase siguiente. Entonces, ¿cuál es el símbolo viejo que se utiliza? Este de aquí. Gate, drain y source. Si lo ven, el símbolo es exactamente igual que el del MOSFET decremental, pero la diferencia es que aquí no hay una línea que los une, haciendo semejanza a que el canal no está, digamos, totalmente unido, sino que el canal está cortado, ¿verdad? Como la característica que estamos viendo. Si yo le pusiera una línea así, es un MOSFET decremental, pero como no tiene esa línea, es un MOSFET incremental. Entonces, aquí este símbolo viene a ser así. Aquí igual source, drain y gate. Corriente fluye en este sentido
y en este la corriente fluye en este sentido. Okay. Ese es el símbolo más viejo. Y eso que este me quedó horrible. Este es como una flechita aquí. Y una vez más, lo que representa es que aquí no hay una línea, entonces el canal está como cortado. Entonces, así lo diferencio del otro tipo de MOSFET. Como les dije, esa es literatura muy fea. Como es muy complicado estar haciendo este dibujo en literatura más moderna, el que viene es el siguiente. Así. Ese es el de la literatura más moderna. ¿Se parece al del FET? Sí, se parece al del FET. La única diferencia es que la flechita está aquí y además este espacio vacío me representa como el canal cortado. Si dibujo el otro, sería algo así. ¿Okay? Ese sería para el canal P. Vean que la única diferencia entre el canal N y el P es la dirección de la flechita, ¿lo ven? Igual que en este. Entonces este es un símbolo un poquito más moderno, porque supongo que alguna vez alguien dijo, estar dibujando esto que me queda tan feo, voy a dibujarlo un poquito más simple. Igual quedó feo, pero después este fue porque yo lo dibujé mal. O feo también, horrible. No tengo dotes para el dibujo, pero bueno. Ese sería el símbolo un poquito más moderno que se puede encontrar en libros de electrónica. Y el símbolo que se utiliza, digamos, hoy en día mucho más, y es el que se utiliza para temas digitales, de electrónica digital, o sea, prácticamente para de aquí en adelante, los que sean de computadoras y redes, cuando lleven semiconductores y lleven microelectrónica, el símbolo que se utiliza es el siguiente. Ok, ese es el símbolo que se utiliza, que se parece a este aquí, pero en vez de dibujarle flechas, si no tiene flechas, es el de canal P, y si tiene esta bolita, si no tiene flechas, si tiene esta bolita es de canal P. ¿Por qué así? Bueno, porque esta bolita de aquí en circuitos digitales significa negación. Entonces, es interesante que en circuitos digitales leen este símbolo porque significa que es este negado, o sea, es el inverso. Eso significa negar. Negar significa darle el inverso. Como por ejemplo, cuando ustedes tienen una compuerta lógica, que eso lo van a ver en circuitos digitales, una compuerta lógica que se llama una AND, que lo que dice es que si aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1. Si aquí hay un 0, aquí hay un 1, aquí hay un 0. Si aquí hay un 0, aquí hay un 0, aquí hay un 0. Y si aquí hay un 1 y un 0, aquí hay un 0. ¿Eso qué quiere decir? Que a menos de que las dos entradas sean un 1, la salida no va a ser 1. Eso es lo que quiere decir una compuerta AND. Pero también existe una compuerta que se llama NAND. Vean ahí donde está la bolita de negación. ¿Y qué hace la compuerta NAND? Bueno, más bien la compuerta NAND, si aquí yo tengo un 1 y un 1, aquí tengo un 0. Y para cualquiera de las demás combinaciones, tengo un 1. ¿Lo ven? Es el caso totalmente inverso. Por eso se llama AND y NAND. Significa AND negada. Y su símbolo de una compuerta AND es así. Y el símbolo de una compuerta NAND es igual, pero con esa bolita. Ahorita no van a comprender, si no han visto antes de este tipo de lógica, ¿verdad? Pues es difícil de comprender, pero lo que yo quiero que se lleven de este análisis es que esta bolita hizo que el elemento se comportara totalmente al revés, o más bien esta bolita fue el símbolo utilizado para darme cuenta que este elemento se comportaba totalmente opuesto a este elemento. Entonces lo mismo pasa en los transistores
tipo MOSFET incremental. Utilizan esta bolita para negarlo. O sea, para decir, este es el canal N negado sería el canal P. Entonces, por eso es que utilizan esto. Y estos serían los símbolos eléctricos del MOSFET incremental. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? De mi parte sí, profe, todo claro. Ok, perfecto. Y perfecto. Karina. Entonces, lo último, ya terminamos la clase de hoy. Lo que les voy a pedir, no les voy a evaluar, no se lo voy a evaluar, ni se lo voy a pedir como un trabajo asincrónico, ni como tarea, ni como nada, nada más como, digamos, una tarea moral, por si quedaron ahí como pensando, uy, electrónica digital, ¿será eso lo mío? ¿O qué será eso? Entonces aquí les dejé un video que se llama Electrónica Digital, que es un video animado, dura 7 minutos, es lo mejor que encontré en YouTube animado para explicar esto, y habla un poquito de cómo la electrónica digital hace funcionar una computadora, para aquellos que les dé curiosidad. Esto es conocimiento, como por decirlo así, background, o sea, un conocimiento que si ustedes lo tienen, va a ser mucho más fácil entender cosas que estamos haciendo durante el curso, principalmente en esta segunda parte que sería para el segundo parcial. Entonces se los pido, por favor, así como de verdad, casi que de rodillas, que lo vean. No se los quiero evaluar para que no sientan que yo los cargo y los cargo y los cargo con trabajo, pero sí que moralmente lo vean en algún momento del día. Vean, son 7 minutos, no es nada. Y les puse otro link con un simulador de compuertas lógicas, que es un simulador que lo que provoca es nada más para que ustedes entiendan que es una compuerta lógica. Entonces, si yo ingreso en la entrada un 1, esta compuerta lógica se llama inversor, lo que obtenemos en la salida es un 0, y si lo obtenemos en la salida es un 0, el LED no se va a encender. Si más bien en la entrada lo que tenemos es un 0, como esta compuerta es un inversor, la salida tenemos un 1, y como tenemos un 1, el LED se enciende. Este 1 y este 0, ¿qué representa? V más o tierra, V más o tierra, eso es lo que significa un 1, significa, vean, V más entró aquí, un 0 significa que es tierra, entró aquí, porque está desconectado. Y así en la salida significa lo mismo. Digamos, pueden suponer lo que son 5 volts y 0 volts, 5 volts y 0 volts. ¿Para qué les pongo esto? Para que jueguen un rato y digan, ah, mira, aquí puedo ver todas las combinaciones de la AND, luego ver las combinaciones de la NAND, luego ver las combinaciones de la OR, de la NOR y de la SOR. Son las compuertas lógicas que más básicas, las más simples. Por si alguien nunca en su vida ha visto una compuerta lógica, entonces que se ponga a jugar un rato con esto. Travesear esto le va a tomar 5 minutos. Solamente para que se dé, como les dije, un background, una idea general ahí por debajo mucho más profunda. Después vamos a entrar más en estas compuertas lógicas, ahí metiéndome un poquito en digitales, solamente para que vean un buen uso de los transistores MOSFET. Y eso sería todo, esa tarea moral. Jugar un rato con el simulador y ver el video. Primero vean el video, luego intenten jugar con el simulador. Eso sería todo por hoy y pues muchas gracias por escucharme. Nos vemos mañana. Continuar con esto. Listo, Profe, pura una vida. pregunta. Adelante, sí. El examen, el segundo examen estaría que para el otro fin de semana. Sí, para este viernes en 8. Entonces tenemos que Ok, terminar la materia este viernes. ok, perfecto. Gracias. Ok, con gusto. No, de hecho habría que terminar la materia el jueves para poder hacer de este jueves en 8 el quiz y este viernes en 8 el otro examen, ¿verdad? Estamos en verano, entonces todo va rapidísimo, ¿verdad? Muchos Ok, ok, entendido. Gracias. éxitos y nos vemos mañana. Listo, Randy. Gracias, profe. Hasta luego. A ustedes. Bueno, Gracias a profe. ustedes. Hasta luego. Gracias, profe.